Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos en la última porción del capítulo 6 de la carta de los Hebreos, del versículo 13 al versículo número 20. Es la última porción que ahí fuimos avanzando hace un año, bueno, el año pasado literal, sí, pero vamos a retomar por lectura para saber de qué está hablando y empezaremos a desglosar del versículo 19 y 20, que son los que nos falta de esta porción, para dar paso al siguiente capítulo. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juraron por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, ¿de qué está hablando aquí a partir del versículo número 20 de la promesa? ¿Qué promesa? La salvación. La salvación que viene de parte de Dios, hecha manifiesta a Abraham como parte de esa promesa. Y habla de un juramento, está hablando totalmente en un contexto judío. Para ellos es muy importante esta porción, ya que está reiterando la promesa de Dios. Entonces, a partir del verso 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar, o sea, afirmar, ¿no? Más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso, dice, juramento. ¿Cuál es la inmutabilidad de su consejo? La salvación que viene a través de Cristo. O sea, ese es el contexto, ¿sí? No podemos perder eso, ¿sí? Y Dios, hablando en un contexto meramente cultural judío, porque está dirigida a los hebreos, ¿se entiende eso? Habla de un juramento. Para ellos era muy importante eso. A lo mejor para nosotros culturalmente no lo tiene, ¿no? Pero es algo bien importante. Dice, verso 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios, dice, mienta. La salvación está abierta ¿para quién? Para todos, ¿no? En este momento, o sea, todo aquel que cree alcanza salvación. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Ellos estaban dudando de su salvación. La persecución, lo que ellos estaban viviendo como parte del remanente de Cristo, de Dios, en este tiempo bíblico, el tiempo de la iglesia primitiva, ellos estaban dudando de su salvación. Estaban dudando si verdaderamente la salvación era real, si verdaderamente Dios iba a regresar. O sea, ellos no tenían lo que hoy tenemos, el Nuevo Testamento completo, ¿no? Ellos estaban aprendiendo, se estaba en ese tiempo escribiendo, estaban conociendo, pero había dudas. Y la duda que los estaba llevando, la duda a regresar a qué, al sistema levítico, que es donde viene. Entonces, por eso dice que debemos asirnos de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Aquí la esperanza es la salvación que viene con juramento de parte de Dios. Fíjate, o sea, para nosotros no es tan importante esto, pero para ellos sí. O sea, por eso Dios pone ese juramento. O sea, la pregunta es: ¿Dios tiene que jurar o tiene que poner doble situación a algo? No, pero para ellos, en su contexto cultural de tiempo, era importante que esa salvación
que no la veían, ¿sí me entiendes? O sea, la salvación no la vemos, ¿no? Sabemos que somos salvos, pero nuestra salvación físicamente no la vemos, y todo viene por fe. Entonces, por eso pone el modelo de Abraham como fe en cuanto a la salvación. O sea, todo lo que hoy vivimos nosotros en cuanto a nuestra salvación es por medio de la fe. O sea, no hay una evidencia física. O sea, no tenemos nada que tengamos físico para decir, no tenemos una marca que nos distinga, absolutamente nada. O sea, caminamos en un mundo igual, nos enfermamos, somos perseguidos. O sea, todo aparentemente, como lo he dicho, si nos metemos en un vagón del metro, pues parecemos como todos, ¿no? Y si hay calor, pues, y si hay mal olor, pues nos toca también. O sea, todo eso lo vivimos, ¿no? Natural. Pero en el ancla del alma, aquí donde viene, está argumentada la salvación de Dios. Por eso dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Pero aquí, ahí donde vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Él está reafirmando lo que está atrás. ¿Qué es lo que está atrás? La salvación que Dios otorga al hombre y que se alberga, o sea, de alguna manera, en el alma nuestra. O sea, yo por dentro, en mi corazón, de alguna manera no visible, sabemos que somos hijos de Dios. Pero no es visible, ¿estás de acuerdo? O sea, aunque yo me ponga aquí la etiqueta hijo de Dios, porque ya se la puede poner. Pero ¿dónde tenemos esa seguridad? En el alma. El alma habla del corazón y habla de la mente. Sí, entonces, eso es bien importante. Entonces, cuando él habla aquí, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, está refiriéndose al contexto de la salvación que viene por la fe, y el ejemplo de esa fe que se mantuvo firme en la promesa fue Abraham. Abraham le dio la promesa y ya sabemos toda la historia, ¿no? Entonces, este versículo 19 es una exhortación que Dios nos hace a analizar plenamente la promesa de Dios a nuestra vida, que está albergada, insisto, en el alma, no exteriormente. Ahora sabemos plenamente, tú y yo, que lo que está interno se demuestra como externo. O sea, aunque vayamos en un vagón del metro con mucha gente, nuestro comportamiento, nuestra mente, nuestro actual es diferente, ¿no? Que es la parte importante. Entonces, el verso 19, él empieza a poner esto. Ahora, ¿qué simboliza esto? Un barco está en un lugar y para que el barco no se mueva por la corriente, suelta un ancla, ¿no? Ahora, el ancla no se ve. O sea, tú ves un barco y ves que baja algo, pero 20, 30 metros. ¿Qué seguridad da eso? Que ese barco, cuando vengan los vientos y las olas, el barco va a permanecer firme. ¿Quién es el ancla de nuestra alma? Jesucristo. Es el ancla de nuestra salvación. Y esa esperanza nos debe de dar estabilidad como creyentes. Los vientos, el ímpetu, implícale pruebas, implícale todo lo que quieras, ponerle ahí, ¿no? Entonces, lo que él está haciendo, ¿sí?, es darnos esa seguridad. Mira, por ejemplo, las olas están así, ¿no? O sea, las olas del mar son así. ¿Cómo está a veces nuestra confianza en Dios? Igual, ¿no? O sea, cuando estamos aquí, Señor, gracias. Cuando estamos acá, ay, Señor, ¿dónde estás? Pero ¿qué nos debe de mantener firmes? El ancla de la seguridad. Ahora, en ese contexto es lo que viene abajo. O sea, aquí el verso 19, él parte, es un versículo que parte hacia arriba, que está hablando de Abraham, y va hacia abajo hablando del sacerdocio de Cristo, porque él viene estableciendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Pero él no viene del linaje de Leví. O sea, él no puede ser legalmente un sacerdote, porque él no viene de la tribu de Leví, él viene de la tribu de Judá.
Entonces, legalmente, el Dios le había entregado el sacerdocio a Aarón de la tribu de Leví. Entonces, por eso él va a mostrar todo lo que viene abajo, ¿sí? Entonces, el verso 19 nos da esa parte de ir a la confianza de Dios, a la inmutabilidad de su consejo, y que Dios no se equivoca tomando a Jesús. O sea, aquí inclusive aquí lo habla, dice donde Jesús. Está hablando del Dios hecho hombre, la parte humana, ¿sí? Aquel que fue a la cruz, aquel que murió, pero también aquel que resucitó. Y hoy en la resurrección, donde ya se junta plenamente lo divino con lo natural, está sentado a la diestra de Dios, gobernando absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el ancla de nuestra alma? Aquel que tiene todo bajo control. Ahora, no lo vemos, no tenemos ningún argumento físico. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, además, nuestro cuerpo tiende a lo malo, ¿no? Al enfermarse, a decaerse, y pareciera que no. Pero la fe debe de estar anclada en algo que es inamovible. O sea, aquí un ancla representa algo inamovible, algo que no se mueve, que es capaz, o sea, dependiendo del barco, es tamaño del ancla, ¿no? O sea, esa ancla es capaz de soportar que el barco no se mueva. Entonces, es aquí el punto. Entonces dice, el cual tenemos como seguro y firme ancla, y habla del punto del alma. Entonces, ¿dónde está nuestra estabilidad como creyentes? En el alma, en el corazón, en la mente. Y esa firmeza se establece a través del discipulado, a través del conocimiento de quién es Dios. Habla de la vida interior. Y de ahí, de esa vida interior, fíjate, de esa vida interior debe de partir la razón y la emoción. O sea, de aquí debe de partir todo. Lo que es el contrario en lo natural, ¿no? La emoción y la razón va primero que lo que está aquí adentro. Entonces, esa es la parte que nos está diciendo. Entonces, esa ancla que es en este contexto es Jesucristo, es el que nos mantiene firmes en su palabra, en lo que Él dice, ¿sí? Es una roca inamovible. O sea, él no se mueve. Ahora, ¿por qué cambia de un ancla al velo? Fíjate, vamos a leer el verso 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, dice, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué? Porque en el contexto del Antiguo Testamento, los hebreos no tenían ninguna relación o no había ninguna cuestión muy cercana al mar. Ellos no estaban, de hecho el mar para ellos era algo que no les gustaba, ¿sí? Entonces él, siendo un conocedor de esto, hablando de esa firmeza, pasa a la parte del tabernáculo, habla parte del lugar santísimo. O sea, dice, y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando acerca de lo que ellos conocen, que es el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que está hablando acerca de ese velo que habla del lugar santísimo, ¿no? Entonces ellos sí lo entienden. Dice, esa ancla, dice, esa ancla que es Cristo, que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué quiere decir? Que Él ha entrado, dice el verso número 20, y vamos a entenderlo, dice, donde Jesús, o sea, fíjate, donde Jesús entró por nosotros como precursor, dice, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el verso 20 reafirma que la confianza que debemos de tener está en Cristo, en Jesús, que es el que ha entrado como precursor, como aquel que va a abrir el camino para todos nosotros en el lugar santísimo. Y esa esperanza que nos da la Escritura de que Él entró como parte de anticipo de nosotros para reafirmarnos plenamente en la esperanza de la salvación. O sea, todo lo que hoy implica en cuanto a nuestra salvación,
todas las dudas que tengamos en cuanto a nuestra salvación, la respuesta se llama Cristo. O sea, tenemos que ir a Él, en ese consejo. Y ese consejo de parte de Él es inmutable, Él no cambia, es un ancla, es una roca totalmente. Vamos a ver el paralelo que nos afirma esta parte. Romanos capítulo 8, versículo número 24. Romanos 8, 24 dice: Romanos 8, 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Fíjate, lo que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué dice? Lo aguardamos. ¿Qué es lo que no vemos? La promesa de nuestra salvación. No la vemos. No vemos el reino de Dios, no vemos o sea, estamos aquí físicamente, pero esa esperanza o esa promesa, ¿dónde se está albergando y dónde se debe estar afirmando? En el corazón, en el alma. Entonces, la esperanza que tenemos, y aquí lo aclara, que Jesús, siendo hombre, pagó por nosotros en la cruz. Por eso dice, donde Jesús, el hombre, entró por nosotros como precursor, que entró al lugar santísimo y entró como sumo sacerdote y entró como ofrenda de sacrificio para ofrecerlo a Dios, y de esa manera que la justicia de Dios se cumpliese en él y al mismo tiempo se cumpliese hacia nosotros. Entonces, cuando habla aquí de que entró por nosotros como precursor, habla del acto sustituto de Cristo por nosotros, pero habla que eso fue un acto que apaciguó la ira de Dios en contra de los hombres, porque Dios sigue estando airado contra el pecado, sigue estando vigente. El pago del pecado es la muerte. Entonces, ¿dónde alcanzamos nosotros esa justificación para no tener esa deuda delante de Dios? En Cristo solamente. Entonces dice, ¿dónde Jesús entró por nosotros como precursor? Ahora, Él entra como ofrenda, pero también entra vestido de manera sacerdotal, como representación de nosotros y como intercesor de nosotros. Así, cuando habla aquí de sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote, está hablando de intercesión. Entonces, hoy nosotros, todas las dudas que tengamos en nuestra salvación, en nuestra comunión, todo lo que tengamos hoy de nuestro andar como creyentes en este tiempo, la respuesta la encontramos en Cristo. Y Dios habla a través de su palabra. Es bien importante esto. Entonces, si Él va como precursor, va por delante de nosotros. Sí, Él va por delante. Entonces, todo lo que hoy nosotros podamos padecer, Él ya lo padeció. Y Él nos va a dar una respuesta conforme a nuestro sentir, conforme a nuestro padecer, porque Él ya lo padeció. O sea, si tú y yo nos sentimos abandonados, ¿quién fue el primero abandonado? Él. Entonces, ahí estamos. Eso es bien importante. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Ahora, este es el camino que Dios abre como asistencia, como garantía para nosotros, la iglesia, para mantenerlos firmes en este caminar. O sea, de aquí a que venga Cristo, que muramos, pues pueden pasar años, ¿no? Y en esos años podemos desviarnos. Entonces, para mantenernos firmes, Cristo es la solución. Entonces, es lo que está diciendo aquí, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él iba por delante. Entonces, yo tengo que ir a Dios sabiendo que Él conoce mi situación, que Él sabe perfectamente lo que estoy viviendo, ¿sí? O sea, no lo voy a sorprender, o sea, no voy a decir, ay, tú no sabes esto. Él sabe, y la respuesta que Él me va a dar a mí es conforme a lo que yo necesito, sabiendo que Él sabe absolutamente todo. Entonces, ahí es el problema, ¿no? A veces las respuestas no nos gustan, ¿no? ¿Por qué? Porque
Nos sentimos como una víctima, ¿no? Aquí no hay víctimas, somos responsables, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, y aquí lo pone, una parte bien importante, esa parte donde dice Jesús, hay que subrayarla porque está hablando del hombre. Pero recordemos esto, ¿no? Cuando nosotros leamos Jesús, Jesucristo, nunca debemos separar la divinidad de lo natural. Él era hombre y era divinamente Dios, pero al mismo tiempo hombre, padeció, sufrió, o sea, todo lo que pasó en la cruz fue verdadero, sí, o sea, todo, ¿sí? Entonces, es ahí a donde nos deja y empieza a preparar el camino cuando dice hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Empieza a preparar el camino para esclarecer y afirmar que aunque Jesús de lo natural no vino del linaje de David, fue constituido por Dios como sumo sacerdote. ¿Cuál es el contexto del sumo sacerdote? El intercesor. Acordemos que el sumo sacerdote de la tribu de Leví, Aarón, entraba una vez por año, primero a ofrecer sacrificios por él y después por el pueblo. Era una sola vez por año. Hoy Jesús está como nuestro intercesor todo el tiempo. Él no solamente una vez, Él está. Entonces, si yo tengo dudas, si la corriente de la vida me golpea, me sacude, ¿a quién tengo que ir? Al ancla. ¿Quién es el ancla? Cristo. Y eso es bien importante, es bien importante. O sea, por eso la función de la iglesia hoy en este tiempo es llevarnos a Cristo. Toda la enseñanza bíblica debe de ser que vayamos a Cristo. Él es el único exaltado, el único es Él, ¿no? O sea, si una reunión no es cristocéntrica, no sirve de nada. Porque lo llevamos a los hombres, lo llevamos a la doctrina. ¿Quién te salvó? ¿Quién es tu ancla? Cristo. Entonces, porque hoy lo nuevo es que fulano, que la doctrina, que es nada, no es Cristo, todo debe ser en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo número 34. Romanos 8, 34. Y eso es bien importante, ¿eh? Por eso debemos de conocer a Dios. O sea, recuerden esto, que Dios quiere que le conozcamos y Él se manifiesta en la palabra. O sea, quiere que le conozcamos en muchos aspectos. O sea, no nomás que tengas conocimiento que es Dios, que es omnisciente, que es omnipresente. Sí, pero todos esos atributos los debes de conocer de manera personal. O sea, tú debes de aprender en tu vida, en tu relación personal, que es omnisciente, que todo lo sabe, pero que también es un Dios que en esa sabiduría a veces tarda en contestar, y que a veces la respuesta que te da no es la que esperas, pero la respuesta que te da no es la que esperas, pero tienes la confianza que esa respuesta es la correcta, aunque en el presente dices, no, pues ¿cómo? Me estás diciendo que me quede y todo está cayendo. Quédate. Pero yo veo que quédate. Pero el problema es que no conocemos a Dios. O sea, aquí es algo bien importante. Anoten esto: no conozcan a Dios por otros, no de oídas. O sea, no te bases en las experiencias personales de otros. Conoce a Dios de manera personal. Humíllate, híncate, órale, clámale y espera. Y Él te va a dar una respuesta. Pero esa respuesta que Él te dé, tienes que creerla, aunque todo en tu panorama digas, no, se está cayendo esto. Espera, porque Él es perfecto. Vean lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, que dice, esto es fundamental. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la resurrección de Cristo. Porque al Dios que adoramos, al Dios que servimos, al Dios que hemos puesto nuestra confianza, está vivo y está reinando hoy todas las cosas. Y te fijas, todo lo demás se queda en la muerte.
Pero la resurrección es parte de la fe cristiana. Porque tú cuando oras, sabes que estás orando a un Dios vivo que te ve, que te oye, que te conoce. Pero no te conoce, ¿cómo se llama? Te conoce por nombre. Dice la Escritura, Él antes de que fueras concebido, Él ya te había visto. A ver, explícame eso. O sea, Él no, quiero que lo entienda, o sea, no eres un desconocido, o sea, no estás en la lista hasta el final de los que están orando. Así pareciera, ¿no? Como cuando vas a hacer un trámite legal, no, estás 5 horas formado, ¿no? Pareciera que vas a orar a Dios, estás así, no, hasta allá, hasta el fondo, ¿no? No, estás presente delante de Dios. Por eso dice, el que también, que dice, resucitó. Y ese que resucitó, ¿sí? Dice, voy a terminar el texto 8:34. El que además, fíjate, el que además, o sea, te afirma, está a la diestra de Dios. Todo poder, toda autoridad está dada a Cristo. El que también, ese que está ahí a la diestra de Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Intercede por quién. ¿Cuál es la firma ancla? ¿Cuál es la firma, el ancla de nuestra alma? Cristo. Sí, o sea, ¿cuál es el ancla? El sumo sacerdote que entró. Y aunque entra en un tema meramente judío, hebreo, cuando habla según el orden de Melquisedec, vamos a entender que no se está tanto refiriendo a eso. O sea, hay un aspecto legal aquí, un aspecto doctrinal, pero también un aspecto espiritual. O sea, legal y doctrinal es que Cristo, Jesús, no podía ser sacerdote porque viene de la tribu de Leví. Él no viene de esa tribu, él viene de la tribu de Judá. Entonces legalmente no podía ser sacerdote. ¿Por qué Dios permitió eso? Y Dios dice, no, espéreme, vamos a poner ¿por qué? Y ahorita vamos a entender a partir del verso 7 quién era Melquisedec, porque es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento en Hebreos, y aparece solamente en el libro de Éxodo. Solamente ahí es un personaje que sale y se desvanece. Jamás se vuelve a hablar de él. Pero ¿quién era? Entonces, ese Dios que hoy adoramos, que hoy servimos, que hoy hemos entregado nuestra vida, es un Dios que nos conoce de manera personal. Y el enemigo va a trabajar diciéndote que no, que estás solo, ¿no? Esa es la labor del enemigo, eso es su chamba. Ponerte la duda en tu mente y en tu corazón. Estás solo, nadie te ama, órale. Eres la muñeca fea de Dios, ahí te tienen en el rincón olvidado, ¿no? Y si tú compras eso, así vives espiritualmente. Así lo compras. Entonces, ¿de dónde está sacado toda esta información? Solamente el dato. El escritor de Hebreos se va al Antiguo Testamento y toma el Salmo 110 como base de todo esto. Salmo 110, en el versículo 4, habla de todo esto. Entonces vamos a entrar ahora a la parte del versículo el capítulo 7, ¿sí? A donde vamos a entender acerca del sacerdocio de Cristo más ampliamente, ¿no? Dice el versículo 7, verso número 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, ¿de dónde salió? Porque en el Éxodo, el personaje principal en esa parte de la historia bíblica era Abraham. ¿De dónde salió el sacerdote? ¿Qué pasó ahí? Fíjate, pero vamos a por partes. Que salió a recibir a Abraham, fíjate, salió a recibir ¿a quién? Subraya esa parte. Abraham ya no es Abraham, es Abraham. ¿Qué significa eso? El portador de la promesa de Dios. El portador al cual Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Al que le dio la promesa de un hijo. Fíjate, o sea, ya no estás hablando aquel que salió de Ur de los Caldeos. O sea, ya era un hombre que conocía de Dios, que sabía quién era Dios, que le ofrecía a Dios holocaustos, le ofrecía a él ofrendas a Dios porque lo conocía.
Ya no era el mismo hombre que había sacado de la idolatría y que había llevado, ya había pasado mucho tiempo con él. O sea, ya era un hombre a donde se consideraba el amigo de Dios. Fíjate lo que estamos leyendo, ¿eh? Fíjate, Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Quién bendijo a Abraham? ¿Y quién era Melquisedec? Un personaje cualquiera que ves, de repente sale de la historia, pero era constituido, fíjate, era constituido sacerdote del Dios Altísimo. Seguimos leyendo. A quien asimismo dio a Abraham. ¿Qué dice ahí, hermano? Es la primera vez bíblicamente en el libro de la cita que él está tomando, el escritor de Hebreos, que aparece la palabra diezmo. No está en la ley, no es de Moisés, está ahí. Ahora vamos a entender, vamos por partes. ¿Quién le dio los diezmos a quién? ¿Da los diezmos a quién? Abraham, ¿a quién? A Melquisedec. ¿Y a quién representa Melquisedec? Si es sacerdote de quién. O sea, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque híjole, esto está, aquí está, estamos hablando de una historia bíblica, estamos hablando de algo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, dice, para siempre. Considerar pues cuál grande era este, a quien aún Abraham, ¿el qué dice ahí, hermano? ¿Quién es? ¿Qué dice ahí? El patriarca. ¿Sabes qué significa eso? Un hombre poderoso, un hombre capaz de muchas cosas. Era un patriarca que gobernaba muchas cosas, un hombre que tenía posibilidades económicas, era un hombre revestido con esa autoridad. Aunque Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora, ¿qué significa botín? Vamos a ir por partes ahorita. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Fíjate lo que estamos leyendo, ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham, pero Abraham tenía la promesa. ¿Qué promesa? La pregunta es, ¿era Abraham ya bendecido por Dios? Plenamente, ya le había dado la promesa. O sea, Dios no le iba a dar la promesa a cualquiera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él sabía que Abraham iba a ser plenamente probado más años más adelante y su fe de Abraham iba a ser confirmada. ¿Estás leyendo conmigo? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? Si Abraham era la figura. ¿Por qué el mayor Melquisedec? Porque representaba a Dios. ¿Estás entendiendo ahí? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió, dice, al encuentro. Ok, a partir de hoy vamos a entrar a esta porción a donde vamos a reafirmar primeramente el sacerdocio de Cristo, que viene del linaje de Melquisedec. Primeramente, entonces, dice la primera parte del versículo número 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Hasta aquí aparece un nombre extraño que es Melquisedec. Aparece, según la crónica del libro de Éxodo, en el que está tomado esta parte de Hebreos, ¿sí? Aparece repentinamente en el escenario bíblico. O
sea, no se había hablado, no hay nada de él. O sea, absolutamente de un momento a otro aparece, ¿no? O sea, perdón, esta narración está en el libro de Génesis, si no en Éxodo, en el libro de Génesis. En ese momento aparece esa narración, así, pum, de repente, ¿sí? Sale esa narración, ¿sí? La pregunta es, ¿quién es Melquisedec? ¿Cuáles son sus antecedentes? O sea, ¿por qué fue nombrado sumo sacerdote para Dios? Bueno, todo eso en ese consejo inmutable de Dios, así anótalo, Dios guarda silencio. No los dice. O sea, dice que no tiene familia, o sea, no los dice. Porque no es importante para Dios que conozcamos eso. Lo más importante, lo que Dios quiere mostrar son dos cosas importantes. Primeramente, del linaje de sacerdocio de Cristo viene del sacerdocio de Melquisedec. Y segundo, quiere mostrar que aún Abraham, siendo el hombre que albergaba la promesa de Dios, siendo un patriarca del Antiguo Testamento, él se rinde a Dios. Esto es importantísimo. ¿Cuál es el contexto? Si Abraham es el padre de nuestra fe, es el precursor de la fe nuestra, o sea, el padre de la fe, y si él se rindió a Dios, no importándole la figura del hombre natural, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos ¿a quién? A Dios. O sea, aquí vemos cómo Abraham no le hace culto, sino él reconoce la vestimenta de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿cómo reconoce, fíjate, cómo reconoce Abraham que Melquisedec servía al mismo Dios que él? ¿Te fijas? O sea, ¿cómo lo reconoce? Ahora, no había Biblia, ellos no tenían el Espíritu Santo como nosotros. ¿Cómo lo reconoce? En ese camino Dios guarda silencio. Entonces, explícate cómo, o sea, cómo reconoce, le sale al encuentro. O sea, así está la narración de Génesis, de repente ¡pum!, aparece. ¿Por qué? ¿Por qué él reconoce que Melquisedec representa a Dios, al Dios supremo, al Dios altísimo? ¿Cómo reconoce el sacerdocio? Si ni siquiera, fíjate, si ni siquiera había estado establecido el sacerdocio como Leví, que fueron como 600 años más adelante. ¿Cómo reconoce eso Abraham? El contexto es que Abraham tenía comunión con Dios. ¿Estás entendiendo esto? O sea, si tú no tienes comunión con Dios hoy, teniendo el Espíritu Santo, teniendo tu Biblia, estás perdido. Perdido totalmente. En tus ideas, en tus pensamientos, que de ahí, según Colosenses, nos sacó. Si hoy insistimos, no abres tu Biblia, no estudias, no meditas la palabra de Dios, perdido en el mundo, en tus ideas, en tus argumentos, y el mundo se encarga de meterte la basura a tu mente y a tu corazón para que vivas engañándote, creyendo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo peor que sucede en la iglesia? Hoy la iglesia brinca la cerca, violenta la palabra de Dios y dice: Dios me habló. ¿Cómo? Digo, porque el de afuera dice: me vale, ¿no? El de afuera el mes pasado le da gracias al Espíritu de Navidad. Pero los de adentro, ¿cómo pasó? Pues que explícame cómo Abraham se rinde a Melquisedec. ¿Cómo sabe que era el sacerdote del Dios Altísimo? No lo conocía, no había historia, no había un templo. Ahí los holocaustos se hacían en el monte, se formaban las piedras y así lo hacía Abraham. ¿Se estás entendiendo esto? Porque lo lees y bueno, sí, pasas por alto. Pero ¿cómo? Porque Abraham venía caminando ¿con quién? Con Dios. Abraham venía y sabía que era Dios, porque él reconoce, fíjate,
salió a recibirlo Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. O sea, ¿por qué recibe la bendición de un hombre que no conoce? ¿Cómo sabía Abraham que Melquisedec servía al mismo Dios? Hoy nosotros, teniendo el mismo espíritu, nos debe llevar por la misma senda a ti y a mí. ¿Sabes cuál es la misma senda para ti y para mí? Que a través de nuestras vidas glorifiquemos a Dios. Y si eso hay que menguar entre nosotros, soportarnos entre nosotros, ayudarnos, asistirnos entre nosotros, lo hacemos. Pero en el contexto natural te voy a destruir, hermano, y tú eres, y pongo el pie sobre uno y pongo el pie sobre el otro porque yo quiero caminar con Dios. Espérame, ¿en dónde dice eso? ¿En dónde dice eso? Hoy, si tú no interpretas lo que yo interpreto, ni creyente eres. ¿Cómo? Hoy, si no te congregas donde yo me congrego, Dios no está contigo. Dices, ¿dónde? Explícame todo eso. Y a todas esas cuestiones la iglesia aplaude. Y dices, ¿cómo es posible? Porque ¿quién le presentó? ¿Quién le habló a Abraham? Mira, ese sacerdote. Nadie. Sale al encuentro. Y Abraham reconoce el sacerdocio que representaba a Dios. Lee conmigo. Rey Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo reconoce eso? Cuando sale a recibirlo, Abraham, ahora aquí está hablando de Abraham, ya no está hablando del hombre que salió, que escuchó la voz de Dios, que obedeció y salió, sino ya se le había cambiado el nombre porque ya tenía intimidad con Dios. Tú te llamas Pancho, pero hoy tienes el nombre de Pancho. Anótale ahí, hijo de Dios. Ya no eres un Pancho cualquiera, aunque hagas panchos. Pero si tienes dignidad, como te llamas Pancho, hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Porque no somos cualquiera. O sea, nuestro nombre es comercial. Pero el hecho que tú tengas un nombre y seas hijo de Dios, eres único ante los ojos de Dios. Así como los hijos, puedes tener 10 hijos, pero de esos 10 cada uno es único. Es lo mismo que está sucediendo. Y es algo que la verdad sorprende esto, ¿no? Cuando sale a recibirlo, Abraham venía de derrotar a los reyes, dice, a los reyes, eran los reyes de Kedorlaomer, se llaman. Kedorlaomer eran los reyes y sus aliados. Entonces, cuando habla de aquí, salió a recibirlo Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, habla de un contexto espiritual. ¿Dónde tenemos la firme ancla de la verdad de Dios? En el alma. Si tú y yo tenemos el mismo espíritu, deseamos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que a través de nuestra vida honremos y glorifiquemos a Dios. Y si eso nos obliga a dejarnos de amar, de servir, y lo que tengamos que hacer natural, no importa, queremos glorificar a Dios. Y aquí muestra algo bien importante, pero ya vamos a terminar. Que la fe de Abraham en este encuentro natural, la fe de Abraham era una fe viva con Dios, una fe verdadera, una fe genuina. A mí no me importa, fíjate, no le importó quién era Melquisedec ni sus antecedentes, no le importó nada. Eso es bien importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importantísimo eso. Porque en el momento que Abraham recibe la bendición, él entiende
que el canal de bendición de Dios es Melquisedec. Ah, caramba. Caramba. O sea, Dios puede usar a otros para que yo reciba bendición. Pero me cae gordo. ¿Cómo le? Ese hermano me cae en el higadito y el pastor no lo veo ni en pintura, man. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo a dónde vamos? Porque hoy depende tu estado anímico. Si estás de buenas, sonríes. Si estás de malas, llegas aquí, te sientas en tu silla y cuando acabas te encierras en el baño y te vas. ¿Yo qué culpa tengo que vengas de malas? Pues yo qué te hice. Cuando él recibe la bendición de Melquisedec, Abraham sabía, fíjate, esa parte bien importante, que ellos adoraban al mismo Dios. Pero explícamelo. Pues explícamelo. Soy en el presente, tú y yo estamos aquí ¿para qué? Porque él recibe la bendición de Dios a través de Melquisedec. Ahora, aquí es bien importante. Históricamente no estaban los sacerdotes levíticos. Abraham ni los conoció. O sea, él no conoció eso. Él no conoció nada de eso. Que fueron establecidos para bendecir al pueblo de Dios. Los intercesores. Ahora, fíjate, algo bien impresionante. Abraham no era judío. Melquisedec tampoco. Porque la palabra hebreo significa que cruzó el río. Dos gentiles exaltando al Dios Altísimo. ¿Te fijas el orden? O sea, todo dices, ¿qué pasó? Y hoy depende del linaje que dicen que tienes de tener para que tengas bendición. ¿De dónde dicen eso? Porque hoy se cumple la promesa que delante de Dios de toda lengua, de toda nación, de todo linaje alcanzarán la salvación dada a Abraham. Por eso tú y yo estamos aquí. Un rey gentil, porque él funcionaba como rey y sacerdote, lo que en el aspecto levítico se separó. Y Cristo es rey y sacerdote. Impresionante, ¿no? Entonces, mucho que pensar, ¿no? Mucho que ir a Dios y decir, Señor, ¿verdaderamente tienes en tu corazón la firme ancla de la salvación? Que está por encima de lo que ves, sientes y percibes. ¿O la tienes dentro del alma? Que es el contexto, ¿no? Versículos anteriores dijo que donde están, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que es la salvación, la comunión con Dios, la esperanza de la salvación. Ya no nos da tiempo de llegar al versículo 2. Vamos a dejarlo aquí porque es muchísimo. Sí, que o sea, rompe todo contexto natural. Rompe todo contexto religioso que a veces traemos, ¿no? Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, o sea, el nombre de Melquisedec, significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Ahí el rey de Salem está hablando de Jerusalén. Así se conocía a Jerusalén antes. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias, Señor. Gracias porque
De ti viene todo esto, Señor, todo es en ti, Señor. Y descansamos en tu palabra, en tus promesas, en tu verdad. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Decimos amén. Bueno, damos gracias a Dios porque hoy iniciamos este año, y hoy también, como lo dije el jueves, hoy el 10 de enero de hace 16 años iniciamos en la gracia de Dios esta obra. Tenemos 16 años caminando. Dani tenía 2 años, Jimena tenía 3 meses, 6 meses. Digo porque fueron los primeros que recibí. Había un elevador y ahí los recibí. Entonces el tiempo, gracias a Dios, ha sido 16 años de mucha formación, de mucho trabajo. Pero gracias a Dios, lo que buscamos es siempre es darle la gloria al único que la recibe y que es el único que va a recibir todo. Entonces, hoy en un ratito empieza Mujeres de Fe, y hoy por la tarde tenemos 5:30 la reunión y la transmisión de matrimonios. Entonces, iniciamos, como siempre, gracias a Dios, seguimos adelante. Y también el instituto tiene en el mes de, no recuerdo si fue agosto por ahí de ese año, julio, agosto, la verdad no recuerdo, más o menos pues, el instituto dio inicio. O sea, tiene 16 años también el Instituto Bíblico, que lo hemos ido reformando, cambiando, lo hemos ido enriqueciendo. Y pues sí, hemos sacado algunos egresados, de todos los egresados nomás sobrevive uno. Sí, pero pues gracias a Dios. Entonces se ha quitado todas esas ideologías de que estudia para ser pastor, ¿no? Todas esas, o sea, ha sido 16 años a donde hemos puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y por Él trabajamos, servimos y seguimos adelante. Entonces, gracias, hermanos, Dios les bendiga, y nos vemos en media hora para el Mujeres de Fe. Buenos días.